Marimaripu wenui, puchilcatufe, compuche. El sufijo en. Podemos definir el sufijo en como que es un sufijo de transición de la acción del verbo de la segunda persona singular, tú, eimi, a la primera persona singular, inche, yo, con una voz imperativa. Ejemplos. Ungumun quedaría ungum en, espérame. Elun quedaría eluen, dame. Kelyuen, ayúdame. Nunguen, háblame. Pien, dígame. Notramkaen, convérseme. Lelien, mírame. Kupalen, tráigame. Destacar aquí que el verbo, la construcción kupalen proviene del verbo kupalen, que es traer un objeto, quedando kupalen, tráigame. Matetulun, matetul en, sírvame mate. Yodungun, yodunguen, respóndeme o respóndame. Y yodungulaen, yodungulaen, no me respondas. A continuación, unas oraciones. Ulea muanta mi rucameo, pienta mi dirección. Mañana iré a tu casa, dígame tu dirección. Dime tu dirección. Epu. Rumefanei tañi carpa, pichi kelyuen. Mucho pesa mi bolsa. Ayúdeme un poco. Kla. Tañi tutuka mulei tamiruka meu. Kupal en ferenien. Mi tutuka está en tu casa. Por favor, tráemela. Meli. Rumewutelen eluen quiñeque mate ni arreael. Estoy muy frío. Deme algunos mate para mi calentarme. A continuación, una nota referente al sufijo en. Cuando el sufijo es acompañado de un adverbio de tiempo pasado, como ayer, hace un rato, recién, también es convertido, quedando en pasado y no en voz imperativa. Ejemplos. Tai ungumen. Quedaría hace un rato, me esperaste. Tai hace un rato, ungumen, me esperaste. Uya eluen. Ayer me diste. Uya, ayer me diste. Quedando eluen en pasado. Epu antungetui kelyuen. Hace 2 días me ayudaste. Epu antungetui kelyuen. Hace 2 días me ayudaste. Fei pupeño lamien, pewain miércoles antumeo.